Desde la fiesta de goles en Ciudad de Valencia hasta el baile de Vinicius y la irrupción goleadora de Mastantuono, el Real Madrid volvió a demostrar por qué hoy es el equipo más intimidante en todo el mundo. El equipo de Xabi Alonso no solo ganó, goleó y convenció. Se plantó con personalidad en un escenario complicado y lo hizo con la mezcla perfecta de talento, hambre y ese aire de equipo descomunal que ya empieza a pesar en toda la liga. Mbappé volvió a dejar su sello con un doblete, Bellingham aplaudía sonriente y hasta Vinicius portó el brazalete de capitán como si el destino quisiese recordar que este Madrid tiene líderes en cada rincón del campo. La noche empezó con un detalle que decía mucho más de lo que parecía. Día Internacional de la Lengua de Signos y el Real Madrid salió al césped con camisetas especiales, los nombres de jugadores escritos con lenguaje de señas, un gesto elegante con fondo y con mensaje. Mientras tanto, antes que rodara el balón, las sonrisas entre Bellingham, Hauser y Carreras daban la sensación de que este equipo juega hasta los partidos más exigentes con la frescura de un entrenamiento. Arda Güler y Ceballos hablaban del césped y la altura y vaya que dificultó el juego del equipo a un principio, detalles mínimos que sin embargo marcan el grado de concentración con el que llegan a cada partido. El primer rugido llegó con Vinicius y ojo que no fue un gol cualquiera, lo hizo con el exterior a lo Luka Modric y lo celebró bailando como en sus mejores tiempos antes de que las nefastas campañas de Pedrerol y compañía intentaran ensuciar su alegría. La imagen del brasileño sonriendo y bailando de nuevo es la mejor respuesta posible y aún más cuando Güler contagiado amagó con intentar el baile entre risas y abrazos. El fútbol cuando es puro genera esas pequeñas postales que nadie puede fabricar. Lo de Mastantuono fue otra postal inolvidable, su primer gol con el Real Madrid y a pie cambiado con un gesto técnico de locos, asistencia de Vinicius y definición de crack absoluto. Golazo para recordar y punto de partida de lo que puede ser una carrera destinada a marcar una época. Y si a eso sumamos la facilidad con la que Mbappé marca diferencia, entendéis por qué este Madrid parece de otra galaxia. El francés anotó primero con un penalti a lo Panenka que arrancó el aplauso y la sonrisa de Bellingham, y luego en otra jugada con una asistencia exquisita de Güler firmó su segundo tanto, ya 7 en liga consolidando un inicio de temporada brutal. Pero el partido no fue solo goles, también fueron gestos. Por primera vez no salía Vinicius de cambio y la sonrisa del brasileño al ver que seguía en el campo decía más que cualquier declaración. Mbappé en cambio sí fue sustituido pero se marchó entre brazos con Xabi Alonso reflejando la complicidad que existe en un vestuario que transmite unidad real y no impostada. Y las redes sociales se encargaron de amplificar el ambiente, Tchouaméni comentando a Vinicius con un bailavini, Endrick con un Big Seven y Ceballos sumándose con un buen Modric por el golazo de exterior. Este Madrid no solo juega bien, también disfruta y contagia, y todo con una alineación llena de rotaciones. Pero en este equipo da igual quién juegue, porque todos entienden la idea y todos se sienten parte de un bloque trabajado, sólido y con una riqueza de recursos impresionante. Lo dijo el técnico rival Julián Calero, este equipo acojona, y ojo que no exageraba porque lo que transmite este Real Madrid es que si no hay robo arbitral de por medio es muy difícil de parar. Son 6 victorias de 6 en liga, pero sobre todo la sensación de que estamos ante la plantilla más completa del mundo y con un futuro que da mucho vértigo.